Dios les bendiga, hermanos amados. Les agradecemos por nuevamente estar viendo esta transmisión. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Les invitamos, hermanos, que cierren sus ojos, que oremos al Señor para que Él nos hable con su palabra en esta noche. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te rogamos, háblanos, Señor. Habla al corazón de tus hijos, de tus hijas. Edifica sus vidas. Dales instrucción, Señor. Dales aliento con tu palabra. Guíanos a toda verdad con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos recuerde las palabras de nuestro Señor Jesús. En este tiempo te necesitamos, Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento. Abrimos nuestros oídos y nuestro corazón para ti, y tú nos abres el entendimiento, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a leerles en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Es el tema de los dos cimientos. Dice la palabra del Señor: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Hermanos amados, en estos días, en estos tiempos, está surgiendo una necesidad muy grande en los hijos de Dios. Se necesitan los fundamentos de la palabra del Señor. Cuando decimos fundamentos, nos referimos a que el cristiano tiene una base, un cimiento, en algo se funda, en algo se basa para hacer, para hablar, para actuar. Y esto nos lleva a la Escritura. La Escritura nos habla, el Señor Jesús nos habla de que tenemos que estar fundados en su palabra. En estos días hay muchos criterios, muchos argumentos, muchas corrientes de pensamientos, muchas noticias. Se hablan de muchas cosas que están aconteciendo de diversas fuentes. Pero los hijos de Dios, los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, ¿en qué nos basamos para hablar, para actuar, para hacer lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro fundamento? Aquí se habla acerca de la palabra del Señor. Dice en el verso 24: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, ponerlas por obra, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muy bien, habla acerca de la construcción de una casa, que se refiere lógicamente a la vida de la persona. ¿En qué está fundada la persona? En lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa, en lo que es. Estamos fundados sobre la roca. Dice aquí, edificó su casa sobre la roca. Para todos los que ya conocen la palabra del Señor, tenemos muy bien entendido que la roca es Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. En este tiempo, hermanos amados, muchas personas están escuchando lo que se dice por fuera. Y no es que sea malo, no es que uno esté en grave error cuando se está dejando llevar por la información gubernamental o esté escuchando a las personas que están movidas por el temor. Eso es natural, estamos aquí en la tierra, pero sabemos que somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿sobre qué estamos fundados? ¿Cuál es nuestro fundamento? Eso también nos lleva a entender en qué estamos parados, en qué creemos, cuál es nuestra convicción, por qué actuamos de la forma en que actuamos. Es porque tenemos la fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, el fundamento nuestro entonces es el Señor Jesús, su palabra, y en sí mismo Él es la palabra, el verbo. Dice la Escritura
En el verso 25, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Se refiere a la persona. De por sí el Señor anticipaba y profetizaba, decía que va a descender la lluvia, ríos, vientos, y que van a golpear contra aquella casa, o sea, contra aquella persona. Eso nos habla de las pruebas que pasan los hijos de Dios aquí en la tierra. Muchas cosas adversas, dolorosas, muchas cosas que causan sufrimiento, pero nosotros no tenemos miedo porque el Señor está con nosotros. Pero la importancia de estar cimentado en la roca, en el fundamento, eso nos viene a traer buenos resultados. O sea, no caeremos los hijos de Dios. No tomaremos malas decisiones. No erraremos, no nos vamos a equivocar. No vamos a ofender al Señor. No vamos a tomar un rumbo incorrecto porque estamos oyendo la palabra de Dios y porque la estamos poniendo por obra. Por eso dice la palabra, pero no cayó. Quiere decir, hermano, amigo, que si tú oyes la palabra de Dios, vas a un lugar donde se predica la Escritura, oyes a tu pastor, oyes al evangelista, oyes al predicador, o tú mismo en tu lectura bíblica. Si tú recibes la palabra del Señor y la pones por obra, si el Señor te da un mandamiento, lo llevas a cabo. Si el Señor te da una ordenanza, lo obedeces, lo sigues. Muy bien, con eso harás que tu vida no caiga. El día que seas golpeado por lluvias, por vientos, por ríos, no caerás en el nombre del Señor Jesús. Pero también el Señor habla del que no edifica su casa sobre la roca, sino sobre la arena. Dice la Escritura, pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Muy bien. En estos tiempos es lo que vemos en muchas personas. Aquí la palabra del Señor habla de cuando uno sigue en pie y cuando uno cae. ¿Qué es caer en este sentido? Cuando la persona no estaba fundada, su vida, lo que hacía, sus acciones, no estaban basados en la palabra de Dios. Estaban basados en lo natural, en el criterio del hombre natural, en las cosas que aprendió, las cosas que vio, las cosas que oyó, pero no eran la palabra de Dios. ¿Qué le va a pasar a la persona? Bueno, caerá. Pero aquí también se refiere al que no pone por obra. Sí oye tal vez la palabra, pero no la pone por obra. También la Escritura le llega a llamar un oidor olvidadizo. Muy bien, si nosotros estamos hoy recibiendo la palabra de Dios por diferentes medios, palabra legítima, palabra guiada por el Espíritu Santo en la boca del predicador, y nosotros no la atendiéramos, no obráramos así, mucha gente argumenta y dice, bueno, pero eso fue en otro tiempo. Otros dicen, sí, pero eso nada más es para la gente que tiene fe. Otros dicen, eso no es para mí. Muy bien, diferentes excusas y argumentos. Y uno solamente oyera, pero no practicara. ¿Qué va a pasar el día que le corresponda, le toque tener una vivencia fuerte, como las que están pasando en estos días? Muchos de nosotros hemos sufrido, hemos sido afligidos, pero nuestro fundamento está en las promesas del Señor, en el Señor Jesucristo, en su palabra. Él es la palabra, Él es el verbo. Y bueno, estamos de pie, no por nosotros, no por nuestra capacidad, no es porque seamos más fuertes, simple y sencillamente donde estamos parados es la roca que es Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que aquel que oye estas palabras pero no las practica será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, su vida, su persona, sobre algo no firme, algo que cuando llegue la lluvia, llegue la inundación, llegue el río, se lo lleve.
Y eso es lo que está pasando con muchos hijos de Dios. Hay hijos de Dios que no saben qué hacer, que tienen la incertidumbre. ¿Qué hago en este tiempo? ¿Qué hago con todo lo que está pasando? ¿Me salgo o me quedo en casa? ¿Qué hago? ¿Hago la obra de Dios o no la hago? Y muy bien, nosotros estamos basados no en nuestro criterio, porque cada cabeza piensa diferente, pero tenemos la palabra del Señor. Ya es el tiempo, ya está sucediendo, no es algo lejano, no es un futuro lejano. Estamos ya en esto, de que ya están los ríos, ya están los vientos, ya están las aguas, ya están las tormentas. Pero algunos quedan en pie, otros caen. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, los dos elementos tan básicos, tan importantes y a la vez tan sencillos. Oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, ponerla por obra. El día que acontece ya la lluvia, el viento y todo lo demás, estamos fuertes, pero no fuertes en nuestra humanidad, no fuertes en nosotros, no en nuestro yo, no en nuestro ego. Pues escrito está, decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Eso es una vida de fe, y escrito está también, mas el justo por su fe vivirá. Todo esto que estamos viendo tiene que ver de cómo vamos a soportar en medio de todo esto. Y todavía lo que falta. ¿Cómo se va a mantener el cristiano de pie? No va a caer, porque está cimentado en la roca, en el fundamento correcto, que es el Señor Jesús. Muy bien. Pero la diferencia al que cae es que el que cae, el que es arruinado completamente, porque dice la Escritura, fue grande su ruina, es la persona que oye. Pero a la hora de oír hay estorbos en su corazón. Tal vez algo falta, porque dice la palabra del Señor en cuanto a la parábola del sembrador, que la semilla que fue sembrada en buena tierra es la que da fruta 190, 60, 30 por uno. Es necesario oír con fe, acercarnos a Dios con fe. Las personas cuando oyen la palabra del Señor tienen que ser libres. Tienen que escuchar atentamente su voz. Tienen que anhelar la palabra y decirle, Señor, yo quiero recibir, yo quiero entender. Ábreme el entendimiento, dame la sabiduría, porque yo voy a escuchar tu palabra. Una vez que la oyen, no solamente está en su mente, también pasa a su corazón, porque la creyeron. En el momento que uno cree la palabra del Señor, pasó a su corazón. Y entonces es cuando se dice que comimos la palabra del Señor, digerimos la palabra de Dios. Y es cuando la vamos a vivir, la vamos a obedecer. Ya no vamos a hacer lo que trae nuestros impulsos, ya no vamos a hacer lo que hace nuestra naturaleza, lo que nos pide, lo que hacen nuestros sentidos. Ahora lo que vamos a hacer es lo que está aquí ordenado en la palabra del Señor. Muy bien. Hermanos amados, es urgente que todo mundo esté recibiendo palabra de Dios y que todo mundo esté poniendo por obra esa instrucción, esa palabra. Porque lo que viene en los próximos días será más fuerte. Los fundamentos de muchos serán descubiertos. ¿A qué me refiero con esto? Usted sabe que hay casas, hay construcciones grandes, hay construcciones medianas y pequeñas, que cuando hay una inundación y pasan las corrientes de aguas por fuera, por la calle, se llevan todo, erosionan todo lo que hay a su paso. Una vez me tocó a mí ver edificios grandes y hasta también casas que sus cimientos estaban enterrados. Uno nunca veía los cimientos, solamente se construyó, quedó por abajo y se edificó hacia arriba y se ve hermosa la fachada de la construcción. Pero hubo una grande inundación, me tocó verlo, y cuando se llevó todo, incluso hasta el pavimento, banquetas, cimientos que estaban hasta abajo, que se veían grandes, también habían sido llevados por las corrientes de aguas. Muy bien, a lo que me refiero es a lo siguiente. Cada cristiano tiene un fundamento.
Algunos están fundados en la roca, que es Cristo Jesús. Otros están fundados en la arena. La arena se va, la arena se erosiona, el agua se la lleva. Y no se sabe, porque no hay nada, todavía no llegaba el viento, el río, el agua, no llegaba. Y se ve la construcción en pie. Pero cuando llegue ese momento, los fundamentos serán descubiertos. El cimiento de la vida, de la casa, será descubierto. Por eso mucho cristiano se sorprende cuando llega a escuchar, oh, tal hermano, tal persona cayó, tal persona le aconteció de esta manera, tal persona retrocedió, tal persona dejó el templo, tal persona ya no sirve al Señor, tal persona renunció. Bueno, cualquier persona en la carne, en su pensamiento natural diría, bueno, algo le ha de haber acontecido. Es que la lucha estuvo muy fuerte, es que eso que le aconteció es muy difícil. Es verdad, y el Señor lo anticipó. Lluvias, vientos, ríos, que golpean con ímpetu. Pero ese no es el caso. No podemos justificarnos y decir, es que me pasó esto, por eso caí o por eso retrocedí. No, porque tú de por sí debías de tener un fundamento, un cimiento. ¿Cuántas personas estaban bien? Su vida, su casa, su persona, su construcción estaba estable, estaba firme. No se denotaba alguna anomalía, alguna situación. Pero el día de la prueba, también la palabra del Señor habla del día malo. También se profetiza del día de conflicto. Muy bien, llegó. Y al llegar a la persona no tenía fundamento. No vamos a decir, oh, es que sí estaba con Dios la persona, pero fue tan terrible lo que le pasó y por eso no aguantó. No, ya el Señor había hablado, nos había anticipado y nos había profetizado, van a llegar estas cosas. Va a llegar la lluvia, el viento, el río, va a llegar. Pero, ¿cuál es nuestro fundamento? Gracias al Señor hay personas que cuando ya llegó toda esta tormenta, se descubrieron sus cimientos. Estaban fundados en la roca. Por eso no han caído. Por eso su fe está firme, intacta. Porque ellos tenemos al mismo Dios, el que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, es igual de poderoso. Pero hay personas también que no tienen fundamento. ¿Qué clase de personas son estas? ¿Qué hacen? ¿Por qué sus vidas no tienen fundamento? Porque oyen la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Cuando se refiere aquí la palabra del Señor acerca de los dos cimientos, cuando se refiere a las dos clases de construcciones o dos clases de personas y de cómo construyen, no se está refiriendo al salvo y al no salvo, al converso y al no convertido. Se está refiriendo en ambos casos a hijos de Dios. También la palabra del Señor habla en Corintios y en Romanos, habla de la clase de cristiano que hay, conforme a la palabra de Dios dentro de la iglesia. Y solamente sintetiza en dos clases, el carnal y el espiritual. El espiritual se niega a sí mismo. El cristiano espiritual no es almático, no se deja llevar por impulsos, no se deja llevar por sus pensamientos, ni siquiera por sus sentimientos. Es un cristiano espiritual aquel que se basa en hacer lo que está escrito en la palabra. Por eso dijo el Señor Jesús, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, negarse a uno mismo, negarse a nosotros mismos, es no hacer lo que viene en nuestro impulso o pensamiento natural. Está el enojo y nos arrebatamos por el enojo. Está la ira, nos arrebatamos por la ira. Está la tristeza y nos dejamos llevar por la tristeza. De ningún modo. El espiritual hace lo que está escrito en la palabra del Señor y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero así como vienen dos clases de cristianos, el espiritual y el carnal, también está dentro de esas modalidades el que edifica su vida, su casa en la roca que es Cristo, la persona de Cristo, la palabra de Cristo. Y el que oye, es cristiano también, oye
es hijo de Dios, redimido con la sangre de Cristo, pero su forma de vida no es basada en la palabra. Normalmente es un cristiano o cristiana que dice todo lo que piensa y todo lo que siente, pero en ninguna de sus palabras hay versículos de la Biblia. No dicen está escrito, o dice la palabra, o dice el Señor, o dice la Biblia. Ellos dicen yo pienso, yo siento. O dicen lo que dice el mundo también. Lo refieren y lo repiten. Bueno, ¿qué pasa con una persona así? Que oye la palabra, pero no está en su corazón la palabra. Es aquella persona que sí se le sembró la palabra, pero tal vez su corazón era algo difícil. No creía, no recibió, porque acuérdese que el que es sembrado, la semilla que es sembrada en buena tierra, esa da fruto. Pero el que no da fruto. El que fue sembrado junto al camino, entre espinos, entre pedregales, no dan fruto. Muy bien, habla de lo mismo también. ¿Qué va a pasar con la persona que no está edificada en la roca, en la palabra de Dios? Será una persona que no va a soportar. Hermanos amados, muchos sufrirán más cosas, diferentes cosas de lo que ya está profetizado en la Escritura. ¿Qué van a hacer, hermanos amados, en el momento que llegue la hora que le corresponde a usted esa prueba? ¿Correrá? ¿Pedirá auxilio? ¿Pedirá ayuda? ¿Irá con sus seres queridos? Eso no es malo, no es pecado, de ninguna manera. Pero a lo que me refiero es que no hay un cimiento, un fundamento en su vida. Esto no solamente es conocimiento, hermanos. Esto es vivencia. Si usted conoce 10 mandamientos y 10 mandamientos obedece, amén. Si usted conoce más de 10 mandamientos, conoce 100 mandamientos y los 100 los obedece, amén. Pero si usted conociera nada más 10 mandamientos, pero no lleva a cabo todos, no me estoy refiriendo a vivir en la ley o vivir en la gracia, no me refiero a eso, sino a qué es lo que le demanda Dios cuando dice que practiquemos la palabra. ¿Qué nos demanda el Señor? Que practiquemos lo que sabemos. Sé mucho, que lo practique. Sé poco, que practique ese poco. Si sé algo, estoy avanzando, estoy madurando, que eso lo practique. Hay tantos mandamientos en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se reafirman o se aclaran esos mandamientos, pero lo que dice el Señor es, ponlos por obra. Ponlos por obra, para que tu vida esté cimentada, porque dice la Escritura, que aquel que oye sus palabras, pero no las practica, lo comparará a un hombre insensato. Muy bien, sabemos a cierta medida, pero no lo practicamos. Eso va a causar mucha debilidad. Y lamentamos decirlo, hermanos amados, que hasta escrito está que los que somos fuertes soportemos las flaquezas de los débiles. Muy bien, hay cristianos débiles en la fe. Unos porque son pequeños, recién convertidos, bebés, nuevas criaturas recientes. Bueno, eso es algo de esperarse, pero también hay débiles en la fe, que no han madurado, que solamente tienen la leche espiritual, pero no comen vianda todavía porque no son capaces todavía. Pero eso no habla de tiempo, no habla de estancia, no habla de duración, sino por un corazón algo endurecido. En las iglesias hay personas débiles, pero sin embargo les preguntamos su antigüedad y están desde que se inició. Están desde hace años, dicen yo tengo tanto tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que trae fortaleza? Oír la palabra, pero vivirla también. Que se lleve a efecto. El Señor dijo que yo ame, me dijo que perdone, me dijo que tenga misericordia. Me dice el Señor que espere en Él, que confíe en Él, que me quede quieto. 1000 palabras que el Señor me ha dado. Muy bien, ponerlas por obra. El día que me corresponda a mí ser probado, resultará que no voy a caer.
No voy a caer. Estoy fundado en la roca que es Cristo Jesús. Muy bien, hermanos amados. Esto es lo necesario. Aliméntese. Oiga la palabra. Lea la Escritura. Reciba la palabra del Señor. Pero una vez que ya lo oyó, dijéralo, créalo, póngalo por obra. El Señor jamás se equivoca. No importa que nuestra humanidad choque, porque cuando dice la Escritura que si alguien te hiere en una mejilla, pon la otra también. Uno diría, pero yo no podría hacer eso. Claro que no, pero por eso nos negamos a nosotros mismos. Esto es cuestión también de obediencia. Nosotros por eso nos fortalecemos. Por eso no erraremos. Por eso el Señor va a estar con nosotros. El Señor es fiel. Ahora, hermanos amados, usted sabe, conforme a las Escrituras, la profecía bíblica desde Mateo 24, Apocalipsis, tantas porciones que hablan del día que está acercándose para la existencia. No da las fechas el Señor, sabemos, pero sí da las señales de los tiempos. Y esto que ya está sucediendo, y esto que está a la puerta, va a causar mucho dolor, va a causar mucha aflicción, pero también va a causar mucha turbación. Muchos corazones serán turbados, muchas vidas van a ser afligidas. Y la señal que estamos viendo también es que hay un mover en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Se está dividiendo. Hay personas que mantienen la fe. Hay personas que se mantienen en la palabra. Y hay personas que ya no se fundan, no se basan en la palabra. Muy bien, hermanitos, les animamos en el nombre del Señor Jesucristo. No se suelte de la palabra de Dios. No importa que haya criterios diferentes. El Señor nos ordenó oír su voz. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay voz de Dios. Usted sabe también que hay otra voz. Hay voces, la voz del mundo, la voz de la carne, la voz del hombre, la voz incluso del enemigo. Pero dijo el Señor, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dijo el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oír su voz, oír su palabra es tan importante en estos días. Nosotros nos estamos llenando, las personas, los hombres, nos estamos llenando de lo que oímos, de lo que vemos, lo que nos platican, de las conversaciones de las otras personas, de las noticias, de los reportes. Pero no estamos llamados para eso. Estamos llamados para oír la voz del Señor. Oímos su palabra, la ponemos en obra, en práctica, soportaremos. Soporten, hermanitos. Varios de los que conocen nuestra vida, nuestra persona, también saben del testimonio que ha acontecido en nuestras vidas, las vivencias que hemos tenido, persecuciones, peligros de muerte, peligros de emboscadas, peligros diversos. Pero de todo eso Dios nos ha librado. Por eso podemos decir, es posible sostenernos. ¿Qué es que una casa o que una persona caiga con la lluvia, vientos, ríos? Es cuando una persona cae en la fe. Cae de la fe o cae de la gracia. Ya no soporta más. Y ahora está batallando solo, sola. Pero usted sabe que los hijos de Dios ya no estamos solos. El Señor está con nosotros. Hermanos amados, oramos al Señor por usted. Que usted tenga la sabiduría. Que usted se esfuerce. Una profecía de los últimos tiempos que ya no nos tocará ver su cumplimiento es acerca de las personas que van a estar dentro de la gran tribulación. Habla específicamente de Israel, el sufrimiento, el quebranto de Jacob dentro de la gran tribulación. Ahí se menciona en la profecía, en el libro de Daniel, que habrá pueblo que se esforzará
pueblo sabio que va a resplandecer, que no se dejarán llevar por la mentira. Hoy, hermanos amados, se vive engaño, se vive mentira, lo sabemos muy bien. Pero nosotros estamos basados en la Escritura. Por eso, crean en el Señor Jesucristo. Fuera de controversias, fuera de cuestionamientos o discusiones. Lea el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lea el Nuevo Testamento. Lea las cartas del apóstol Pablo. Lea todo el Nuevo Testamento. Y ahí usted encontrará claramente la instrucción de la palabra del Señor. Así que, hermanos amados, seamos fieles, siga cimentando su vida y así de sencillo, oiga la palabra y vívala. Porque si no, no soportará los próximos días. Les amamos mucho en el amor de Cristo Jesús. Vamos a hacer esta oración en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Hijo de Dios, ayuda a mis hermanos que están oyendo. Ayuda a mis hermanas. Señor mi Dios, edifícalos en tu palabra. Oigan tu palabra. Oigan la predicación. Oigan, Señor, a sus pastores cuando predican. Oigan, Señor, tu voz a la hora, Señor, de su lectura personal. Señor, y vivan todo ello. Porque, Padre, lo que viene, lo que está a la puerta, será tan fuerte. Pero, Señor, no se destruirá la casa. Su vida, su persona no caerá, Señor. Tiene un fundamento. El fundamento, la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor mi Dios, he aquí tus hijos y tus hijas. Guárdalos, líbralos del mal. Señor, hazlos fuertes en tu palabra. Hay diversas corrientes de pensamientos, diferentes criterios, pero nosotros queremos oír la palabra del Señor Jesús. Necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Solamente tu palabra. Gracias por darnos esta escritura. Gracias por darnos tu palabra, la Biblia. Y ahora, Señor, nos someteremos. Porque, Padre mío, muchos se están perdiendo en este tiempo. Muchos se están desviando, están errando. Señor, muchos ya no saben ni siquiera cómo obrar, qué hacer. Pero si vuelven a tu palabra, si escuchan tus palabras y las ponen por obra, no será difícil, Señor. Señor mi Dios, tu palabra nos alimenta nuestra fe. La fe viene por el oír tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús encomendamos a tus hijos y a tus hijas. Gracias. Amén, Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos amados. Amén.